Hermanos, el clima de las actividades creativas de Dios fue la representación de la humanidad. Es decir, Dios primero creó todas las cosas y luego creó el hogar, o sea, creó al hombre y a la mujer, y fue a través de ese sistema natural en que Dios seleccionó poblar la tierra. Creó al hombre y creó a la mujer, no dos hombres y no dos mujeres, al hombre y la mujer. Ese es el hogar que Dios creó. Fue Dios quien creó al padre y a la madre, y ambos son necesarios. El padre es muy esencial, claro, porque él planta la semilla con el fin de que los niños sean creados y también para sostener, cuidar de la familia. Pero las madres, ellas son muy especiales porque es la unidad básica realmente para concebir, para desarrollar el bebé en el vientre, para luego dar a luz y para luego criarlo y mantenerlo y enseñarle. Con razón es que nosotros vemos que en días como hoy la gente a veces se pone un poco sentimental cuando hablamos de las madres o leemos una poesía, nos sentimos emocionados y con razón, porque no hay dudas de que la madre o las madres son especiales y son muy necesitadas. El papel de una madre es único, mis queridos hermanos, y debido a que es único precisamente, es que tenemos que decir que ellas, no solamente ellas tienen sus propias necesidades en particular, sino que también la familia, los esposos, los hijos, la sociedad, la iglesia, las necesitan a ella, son extremadamente importantes. Entonces quiero, en primer lugar, mis queridos hermanos, en esta mañana, decirles sobre las necesidades de una madre en este mundo. El papel de una madre no es fácil de cumplir, y más como estamos viendo los tiempos, como estamos viendo las cosas hoy día. Hay muchos factores, no tendríamos tiempo para explicar todos los factores que afectan a la familia, pero sí hay muchos factores que tienen influencia desde allá afuera hacia los hogares, hacia la familia, y que están haciendo mucho daño. Por lo tanto, es importante que las madres en tiempos como estos hagan un esfuerzo realmente para que haya un éxito, sobre todo en la vida espiritual de sus hijos. Quiero decirles que varias cosas no necesariamente tienen que ser en este orden porque todas son igualmente importantes. Quizás la última que voy a mencionar es la más importante, pero sí, una madre necesita tener a la sociedad en su mente. Bueno, lo que quiero decir con esto es que una madre tiene que estar consciente del mal que hay allá afuera, de lo que está ocurriendo en el mundo, de los peligros de los cuales ella tiene que advertirle a sus hijos y también instruirles y guiarles. Es decir, esta conciencia es lo que les lleva a ella a ver la urgencia, a ver la necesidad de advertir a sus hijos sobre el mal y el pecado y a la vez prepararlo para lo que pueda venir. No sabemos qué va a venir en el futuro, pero nuestra labor es prepararlos a ellos. No los preparamos para nosotros, sino para la vida, para que funcionen en este mundo realmente. Pero también no todo en este mundo es malo. Esto es importante que lo reconozcamos. No todo es malo. ¿Cuánto decimos amén? Qué bueno que no todo es malo. Hay cosas buenas, señores, y también deben de estar conscientes del bien que existe en el mundo y a la misma vez usar eso para inculcar el deseo en ellos de ese bien, de ser parte de ese bien en este mundo. Miren, las madres necesitan tener a un marido que además de que sepa ser esposo, sepa ser también un buen padre a su lado. Es decir, ellas necesitan tener esa amistad del esposo y deben trabajar juntos, codo a codo, para hacer que el hogar sea un ambiente realmente estable y un lugar donde haya crecimiento y madurez. Lamentablemente tenemos que decir aquí que este diseño de Dios
el hombre lo está echando a perder cada día más, mis queridos hermanos, sin entender las consecuencias que esto tiene en nuestra sociedad. Nos preguntamos cuántas madres hay hoy en día que tienen prácticamente que criar a sus hijos solas, sin la ayuda de vida, ¿no? Porque sí, una ayuda quizás monetaria o de vez en cuando, pero la ayuda de vida que debe de tener en el hogar. ¿Cuántas madres hay así? Sí, mis queridos hermanos, lamentablemente tenemos que decir que hay muchas madres solas y muchas madres de maternidad sola. Es decir, que ya cuando dan a luz ya están solas. Y esto ya como que se ha convertido en una norma en vez de una excepción. Yo quiero decirle algunas estadísticas basadas en el 2019 y 2020. Y hermano, esto es algo triste, pero debemos decirlo para entender lo que estamos viendo en relación con la familia. Miren, alrededor de 4 de cada 10 niños nacieron de madres solteras. Es decir, el 40% en los Estados Unidos de los que nacieron de una madre soltera. ¿Qué les parece esto? Esto es una cosa fenomenal. Y por cierto, 2/3 de esa cantidad nacieron de madres menores de 30 años de edad. Miren, hay 15.7 millones de hogares, no de personas, de hogares, encabezados por la madre o por el padre. Y de esa cantidad, mis queridos hermanos, la mayoría son por las madres. Por cierto, 3 veces más que en el 1960. Ya ustedes se pueden imaginar. Pero según el census del 2020, que fue el año pasado, ¿no?, que hicimos el censo, el 25% de las familias estadounidenses están encabezadas por uno de los 2 padres solteros. Y el 80% de ese grupo son las madres, son las mujeres madres que están cuidando a sus hijos. Es decir, el 21% de los niños estadounidenses viven principalmente con una madre sola, con una madre soltera, según los datos del censo. Bueno, ¿saben qué? Lo peor de esto es que se estima que de aquí a 10 años, al paso que estamos yendo, solamente el 20% de los niños van a nacer en un hogar normal, donde está el padre y la madre. ¿Qué les parece? Bueno, de las parejas que no son casadas, que no tienen, o sea, que tienen hijos pero que no están casadas, dice la estadística que más del 50% de esas parejas que se ajuntan y no se casan, más del 50% de ellas se rompen las relaciones y esos niños quedan de nuevo con uno de los padres. Hermanos, ¿saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué pasa esto? Porque la gente no quiere oír a Dios, porque la gente realmente no tiene temor de Dios, no están mirando a un Dios que va a juzgar y que va a rendir cuenta. Dios no creó el hogar para que fuese así. Pero, hermanos, el pecado lo echa a perder todo. El hombre se desvía, se aleja de Dios. Y por cierto, una madre necesita también tener hijos bajo su guía. La Biblia requiere que los niños obedezcan y honren a sus padres, ¿no? Tanto al padre como a la madre. Es más, el primer mandamiento con promesa es que honre al padre y a la madre. Los hijos deben de honrar a sus padres. Estén o no estén de acuerdo con todo lo que ellos hacen, deben de honrarles siempre. Y no causarle dolor en el corazón. Claro que los problemas que hemos mencionado, las estadísticas que hemos dicho, pues son realidades que hacen muy difícil a la madre criar a sus hijos por sí sola, ¿no? Pero es una necesidad básica de las madres que los hijos le amen, que le obedezcan y que le honren. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar los hijos rebeldes, cuánto dolor no causan a las madres, ¿verdad? Las madres sufren
No que los padres no sufren también, pero estamos hablando de las madres, porque son muy especiales, sufren muy de cerca todo lo que le pasan a sus hijos, y un hijo rebelde no solo va a hacer sufrir a la madre, sino que también puede hasta llevar a la madre prematuramente a la tumba. Esa es la realidad. Pero bueno, noten, hermanos, que las necesidades básicas para la maternidad con éxito solo la podemos ver o es satisfecha por Dios en primer lugar. Aquí sí pusimos en el orden, ¿no? Vamos a decir, luego ella misma, ¿no? El espíritu dado de la madre, y luego se extiende hacia el corazón amoroso del esposo, y finalmente la cosecha de los hijos que son obedientes. Bueno, yo quiero, después de decir estas cosas, decirle a las madres que estén solas o que están solas, no se desanimen. No se desanimen, porque Dios y solo Dios puede llenar ese vacío que falta. Tenemos que depender de Él. Y por supuesto esto quiere decir que la madre debe de estar más consagrada al Señor y a las cosas de Dios. Alejadas de Dios nada podemos hacer, el mismo Cristo lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Y miren, una madre necesita tener a Dios en su corazón y tenerlo cerca. Muy importante este punto, mis queridos hermanos. Y una madre que esté llena de desobediencia a Dios o de alejamiento a Dios, no puede esperar bendiciones espirituales. Es decir, ella es como un fantasma espiritual para los hijos, la realidad, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que una madre le debe a su familia el ser una mujer de consagración, consciente del poder que tiene la vida espiritual en el hogar y en la vida de sus hijos. Lamentablemente, hoy por hoy también hay madres que están más preocupadas por el trabajo, por hacer dinero, o quizás por la diversión o por otras cosas, y no por esto de la crianza de los hijos y guiarlos en el camino espiritual. Es una responsabilidad grande que tienen las madres y que Dios ha puesto en sus manos para que ellas sean instrumentos de Dios para el bien de los hijos. Bueno, así es que ellas pueden guiar a sus hijos a conocer al Señor, a conocer a su Salvador. Pero quiero hacer esta pregunta para guiarles a esta última parte dentro de este punto, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo más poderoso que puede hacer una mujer, una madre que tiene a Dios cerca? ¿Qué es lo más poderoso? Bueno, ser una mujer de oración. Ser una mujer de oración. Miren, un prominente estadounidense declaró una vez que él no conocía ninguna institución que trabajara para el beneficio y el bien genuinamente, claro, el mejoramiento de la humanidad, de la sociedad, que no fuese fundada por alguien que tuviese una madre de oración. Yo sé que fue una declaración bastante fuerte y a lo mejor en parte está un poco exagerada, ¿no? Pero quiero decirles algo, ciertamente hay una relación entre las oraciones de una madre piadosa y la vida espiritual de sus hijos. De eso no cabe duda. Miren hermanos, ninguna calamidad puede ser peor para una nación que el hecho de que las madres se alejen de Dios, se alejen de la vida de oración. Mientras menos oración y menos devoción a Dios en las madres, peor va a estar la sociedad y el mundo. Y acuérdense que lo que está en el hogar se refleja en toda la sociedad, en las iglesias y en todos lados, ¿no? Es muy importante el hogar. Así que, hermanos, yo quisiera darles un ejemplo de una madre de oración. Me refiero a Ana. Ana, que era estéril, si ustedes recuerdan la historia. Bueno, primeramente Ana oraba a Dios. Ella oraba a Dios. El deseo y el anhelo de cualquier mujer es de tener hijos. Eso es normal, es un anhelo, un deseo normal, tener hijos y criarlos y ver su familia
desarrollarse. Bueno, en el Antiguo Testamento el sentimiento de tener, para una madre, tener hijos era algo bien fuerte, porque fíjense que el hombre hebreo encontraba su satisfacción en poder pasar, era lo que ellos consideraban la vida inmortal terrenal, a través de los hijos, sobre todo los varones. Y cuando una mujer no podía tener hijos, para ella era una manera de decepcionar a su esposo, y por lo tanto era prácticamente para ella una vergüenza y un dolor muy grande. Bueno, Ana tuvo la bendición de tener a un buen esposo que la comprendía, que la amaba a pesar de esa aparente incapacidad. Por cierto, Ana era una mujer muy dedicada a Dios. Ella acompañaba a su esposo a adorar al templo y a llevar las ofrendas. Aunque, bueno, en cuanto a la oración, no tenemos todos los datos que quisiéramos, solamente tenemos una sola oración de ella en las Escrituras, pero yo creo que Dios la puso ahí para que viésemos la clase de mujer que era Ana. O sea, no creo que esta era la única oración de Ana en toda su vida, al contrario, todo lo que vemos alrededor de esta historia nos dice que era una mujer consagrada a Dios, que amaba a Dios y por lo tanto oraba. No se puede estar tan íntimamente cerca de Dios sin la oración. Y por cierto, Ana oraba persistentemente. Es muy importante no solo orar, sino orar con persistencia. Demasiadas veces o frecuentemente oramos superficialmente, es decir, sin el fervor, sin la pasión que necesitamos tener. Dios sabe si de verdad nos interesa algo. Dios sabe de verdad si estamos sintiendo fuertemente la necesidad de algo. Orar por simplemente mencionar cosas bonitas no es igual que orar sintiendo por algo en el corazón bien profundo. Bueno, la oración de Ana definitivamente no era como esas oraciones de Señor, dame esto, dame aquello, dame esto otro. Quiero. No, la oración de ella era muy importante, era vital de importancia, porque ella derramaba su corazón allí delante de Dios. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia. Miren, cuando ella oraba, dice que hablaba en su corazón y solamente se movían los labios. Allí había intensidad, ¿no? Y su voz no se oía. Y Elí, este era el sacerdote, la tuvo como por ebria. Es decir, tenía un sentimiento fuerte, estaba muy concentrada en su oración y ella no quería que la escucharan, ella estaba orando solamente a Dios, pero de alguna manera el sacerdote Elí la vio, y cuando la vio pues la malinterpretó, pensó que estaba ebria por el vino que había tomado, pero después reconoció que no era así. Miren, cuando Jesús dijo, por cierto, un pasaje bíblico que mi esposa siempre me menciona, porque yo soy terrible buscando las cosas. Cuando ella me dice, ve y busca esto en tal lugar, ahí tengo que regresar a los 10 minutos y confesar que no he sabido encontrar. Y ella me dice este versículo y me dice, si de verdad la salvación dependiera del hombre, tú nunca lo encontraras. Y definitivamente, gracias a Dios y a su gracia. Pero dice el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y por cierto, los verbos que el Señor está usando en esta escritura no habla de pedir una sola vez, sino realmente o literalmente lo que está diciendo es, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, y el Señor te dará, el Señor te va a abrir las puertas. Y esto es lo que estamos diciendo en cuanto a la forma en que Ana oraba, era persistente. Y hermano, hay que ser persistente. Ustedes recuerdan la historia de Jacob. Jacob, una historia interesante, y hay unas partes ahí que los teólogos pues se quedan allí maravillados. Yo me quedo maravillado cuando leo esto. Los creyentes nos quedamos maravillados porque dice que él luchó con Dios.
físicamente. No sabemos si Dios se convirtió allí en un hombre, un ser humano, que muchos decimos que es Jesucristo, que estuvo allí en aquel cuerpo y luchó físicamente con Jacob, y él no lo soltaba hasta el amanecer, porque le decía: hasta que me bendigas no te voy a dejar ir. Eso es persistencia, eso es querer la bendición de Dios. A veces Dios está esperando que de verdad deseemos tanto esa bendición y quiere verla en esa intensidad. De lo contrario, es como realmente no te interesa. Es muy importante esa persistencia y sentirlo. Miren, Ana oraba a pesar de ser perseguida. Bueno, fíjense que en aquellos días se permitía, o Dios permitía, por la falta de madurez, por las condiciones espirituales, por lo que fuera, Dios permitía que los hombres tuvieran más de una esposa. Eso nunca fue parte del plan original de Dios, de ninguna manera. O sea que no podemos tomar esa parte de la Escritura como una excusa o para justificar la poligamia hoy día. Pero de hecho, podemos decir que más bien hay lecciones terribles que vemos en las Escrituras de estas relaciones de más de una esposa. Y entonces vemos en la historia que Elcana, que era el esposo de Ana, tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina se burlaba de Ana prácticamente todos los días, porque cada vez que tenía la oportunidad se burlaba de ella. Eso era para ella una cosa terrible. ¿Se pueden imaginar algo así? Cuán difícil para ella, que se sentía tan mal de no poder proveer el hijo y que estuviera constantemente esa persecución. Bueno, obviamente le causó gran estrés, pero aquí está la cosa. Ana rehusó amargarse. Fíjense que hay gente que se amargan por cualquier cosa. La amargura es uno de los pecados más silenciosos que se filtra en la mente de la gente, en los corazones, sin que se den cuenta. Ella rehusó a eso, se negó a amargarse, más bien desarrolló una profunda vida de oración. Y claro que esto siempre va a ser bueno, siempre, ante las pruebas, ante las dificultades. Yo no estoy diciendo que es fácil y que poner la otra mejilla es sencillo, es fácil, no. Pero sabemos que hay una bendición de parte de Dios. Tenemos que preguntarnos a veces, bueno, ¿cuál es la bendición que yo quiero? ¿La que me voy a buscar yo o la que el Señor quiere para mí? Bueno, una vez más podemos recordar que la historia está llena de hombres y mujeres también, mártires, que oraron a pesar de las condiciones. Me viene a la mente a Esteban. ¿Recuerdan la historia de Esteban? Esteban fue el primer mártir cristiano. Interesante que cuando estaba en ese momento de su muerte, apedreado, por ser apedreado, oró una oración muy parecida a la de Jesús, pidiendo perdón por aquellos que le hacían mal. Sí, mis queridos hermanos, así es la vida de oración. Debemos ser persistentes aún en los momentos difíciles. Pero miren, también Ana oraba con una promesa. Y quiero decir que, hay una necesidad de tener precaución con esto de las promesas, porque hacer una promesa a alguien apresuradamente, simplemente porque la persona está en una crisis, está en una situación urgente, de una gran necesidad, es un error, porque la mayoría de esas promesas no se cumplen. O sea, hay que pensar bien cuando hablamos de promesas. Y miren, en cuanto a Dios, ¿quién de nosotros puede realmente negociar con Dios? Lo que quiero decir con esto es que si nosotros necesitamos hacer o tomar una decisión para nuestra vida espiritual, para el bien, nosotros tenemos que hacer eso independientemente si Dios nos concede o no lo que pedimos. La triste verdad es que las promesas hechas bajo presión raramente son cumplidas, pero este no fue el caso de Ana. Ana no tenía hijos
Y fíjense que ella no le dijo a Dios, Dios, si tú me das a un hijo, yo te voy a ser fiel. No, ya Ana era fiel a Dios. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? No podemos decirle a Dios, Señor, si tú me das esto, yo entonces voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me concedes esto, yo voy a dar las ofrendas, yo voy a empezar a ser fiel. No, tenemos que serle fiel al Señor siempre, independientemente de las circunstancias en que tengamos que estar. Ana era una mujer fiel. La promesa de Ana a Dios era simplemente dedicar su hijo al servicio especial de Dios. Y estas cosas son dignas y Dios las honra. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a eso? ¿Cuánto estamos dispuestos a decir, Señor, yo lo que quiero hacer con mi vida es esto para servirte? Señor, yo lo que quiero es darte a mi hijo para que sea esto para ti, para tu gloria y honra. A veces no queremos pagar ese precio y no vemos la bendición. Pero sí, mis queridos hermanos, es importante esto. Y también tenemos que decir que Ana cumplió con lo que ella prometió. Es decir, llegó el momento en que ya podía llevar al niño al templo, y cuando pudo se acercó al sacerdote Elí, ¿no? Y allí pues ella cumplió con sus votos, entregó a su hijo para la dedicación a Dios. Y de allí surgió el gran profeta Samuel. Por cierto, ¿por qué le puso Samuel como nombre? Porque Samuel quiere decir Dios me escuchó. ¿Cuántos creemos que Dios nos escucha, hermano? Qué bueno estar seguro que tenemos a un Dios que oye nuestras oraciones. Ella oró con intensidad, con pasión, y Dios le honró su petición. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que también nosotros cumplir con nuestra promesa al Señor. Al Señor le agrada que nosotros seamos fieles a Él. Bueno, Ana era una mujer de integridad, una mujer de consagración, una mujer de oración. Ahora, yo quiero que ustedes noten que también el salmista hizo la pregunta para hacer votos a Dios. Él preguntó, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esto es como que cada uno de nosotros digamos, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? Tú que has dado tanto, tú que me has dado la vida eterna, ¿cómo yo puedo servirte mejor? ¿De qué manera yo puedo darte más tiempo, Señor? Bueno, saben que el salmista da una serie de respuestas, pero yo quiero las primeras dos mencionarlas y resumirlas de esta manera, porque veo que hubo dedicación y oración. Cuando él dijo, tomaré la copa de la salvación, tomaré en serio mi relación contigo, el hecho que tú me hayas salvado, te lo voy a agradecer en acción, e invocaré el nombre de Jehová. Se dedicó a Dios y a la oración. Y también lo otro que veo, es muy importante para los hijos que ellos vean, porque es el testimonio visible. Fíjense que dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Es decir, esto no es algo escondido, secreto, sino que todo, desde la familia, el hogar, los hijos, hacia el mundo que nos rodea. Bueno, finalmente, y quiero ser más breve en este segundo punto, mis queridas madres sobre todo, que el mundo necesita de buenas madres. Si ellas tienen sus necesidades, también el mundo las necesita a ellas. No podemos hacerlos igual sin ellas. Imposible. Bueno, primero que las madres temerosas de Dios son muy necesitadas por una sociedad enferma. Esta es la verdad. Estamos viendo una sociedad cada día más enferma, alejada de Dios, sin temor de Dios. La gente quiere crear su propia verdad y no seguir la verdad de Dios. Estamos como en los tiempos de Noé. La gente por 120 años no quiso escuchar a Dios hasta que cayó el diluvio y fue muy tarde. Me imagino la gente gritando, clamando, queriendo salvación, queriendo entrar en el arca y no pudieron. Mis queridos hermanos, definitivamente el fin se acerca y aunque no llegue Cristo en estos días o en el día que usted esté en este mundo, recuerde que todos aquí tenemos un tiempo de vida
No sabemos si mañana vamos a estar y tenemos que enfrentarnos a Dios. Pero hermano, lo que quiero decir es que cuando hay una degradación, porque fíjense, la madre es el símbolo del amor, de la rectitud, de la integridad. Cuando estas cosas no existen en la sociedad, o sea, hay una degradación. En vez de una sociedad, se convierte en una suciedad, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. En cambio, cuando una madre ejemplifica los principios bíblicos, ella se está poniendo en el lugar de ser un instrumento para sanar más bien a la sociedad. Miren qué poder puede tener una mujer piadosa, consagrada a Dios. Si supieran todas las madres esta realidad, ¿qué cambio harían? Bueno, las madres, por supuesto, temerosas de Dios, son muy necesitadas para sus hijos, ¿verdad? De esto no cabe duda. Y mientras más consagrada a Dios, más importante. Por lo tanto, sabemos que ninguna madre es perfecta. ¿Hay alguna madre perfecta? No, nadie es perfecto, ningún padre, no somos perfectos. Pero sí podemos esforzarnos para servir a Dios, para honrar a Dios, para que nuestros hijos conozcan y estén más cerca de Dios. Las madres temerosas de Dios son muy necesitadas también por sus maridos, sus esposos. Es decir, ellos no pueden lograr la crianza de sus hijos como debieran sin ellos. Ya mencionamos la situación trágica de nuestros días, que muchas madres tienen que estar solas, pero como dije, ellas pueden salir adelante con la ayuda de Dios, y muchas lo están haciendo, y lo están haciendo con la ayuda y el poder del Señor. Bueno, las madres temerosas de Dios son muy necesitadas. ¿Saben qué? Por la iglesia también. ¿Qué les parece? Con esto voy a terminar, ¿no? Porque la iglesia siempre se ha beneficiado de las madres piadosas, de mujeres que aman a Dios y sirven a Dios en las iglesias. ¡Ay de las iglesias nuestras! Si no hubiera sido por tantas mujeres, en primer lugar, han sido siempre mayoría, ¿no? Y trabajan y sirven mucho en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia local necesita hoy más que nunca de las madres. Nuestra iglesia Renacer necesita de las madres piadosas que amen a Dios. Y por supuesto, esas son las madres que aprenden la palabra de Dios y que comparten con sus hijos y que comparten y dan testimonios con otros también en su familia y fuera de la familia. Por lo tanto, Dios necesita de los talentos, de la habilidad, de las virtudes de las madres cristianas. La iglesia lo necesita sin duda. Mis queridos hermanos, queremos concluir en esta mañana y decir que Dios ha colocado a las madres en este mundo y en la vida de sus hijos con un propósito de traer bendición espiritual para que los hijos conozcan al Creador, al Padre Celestial sobre todas las cosas. Y podemos decir: bendita esa madre que busca la verdad de Dios en su palabra, que se alimenta de ella y la comparte en el hogar. Bueno, si hoy, un día como hoy, debemos de darle gracias a Dios por nuestras madres, también debemos de orar por ellas. Tenemos que orar por ellas para que haya un avivamiento espiritual en la familia, en la iglesia y en la nación. No basta con estar mirando solamente las noticias, ver cuán terrible están la juventud, cuán terrible están los hogares, cuántos divorcios, cuántos hijos solos. No basta con eso si nosotros como cristianos no tomamos una decisión positiva delante de Dios y decir, aunque sea un granito de arena, Señor, tú puedes convertir eso en algo grande, en una montaña quizás. Pero tenemos que venir a Dios con esa fe verdaderamente de que Dios puede hacer ese cambio y esa diferencia. Bueno, no queremos cerrar sin hacer este llamado a las madres de hoy. Acercarse a Dios, a venir buscando en Él toda la ayuda que ellas necesitan, a venir a consagrarse más en su vida espiritual en relación con Él, en relación con la iglesia, en relación con su familia. No te pierdas ser un instrumento en las manos de un Dios vivo, todopoderoso, quien puede, en estos tiempos tan difíciles, tocar no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos. Dios bendiga
a las madres presentes. Dios bendiga a todas las madres que nos escuchen por este medio. Amén.